noches con todos. Ante todo, saludarlos de parte del presidente y el Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Neumología y agradeciendo también el soporte técnico de Laboratorios Lucol. El día de hoy nos encontramos en un nuevo webinar organizado por la Sociedad Peruana de Neumología y tenemos como ponente, como una digna y una honorable ponente, la verdad que es un honor tener a la doctora Flores el día de hoy, con respecto a la ponencia de manejo de la crisis asmática durante la pandemia por COVID-19. La doctora Mónica Flores Luna es médico neumólogo, asistente, investigadora principal del Centro de Investigación en Neumología de la Clínica de Especialidades Médicas. La doctora Mónica Flores es miembro titular de la Sociedad Peruana de Neumología, de la Asociación Latinoamericana del Tórax ALAC, de la American Thorax Society y de la European Respiratory Society. Sin más que decir, voy a dar paso a la doctora Mónica Flores, no sin antes decirle a todo el público virtual que nos acompaña que al final de la ponencia habrá un bloque de preguntas para de esa manera poder aclarar las dudas que pueda tener al respecto. Doctora Mónica, tiene usted el escenario virtual a sus manos. Gracias. Agradezco a la Sociedad Peruana de Neumología en la persona del doctor Casanova y a Laboratorios Lucol por hacer posible esta ponencia. El manejo de la crisis asmática durante la pandemia de COVID, no sé si pueden ver ya los slides. El manejo de la crisis asmática durante la pandemia por COVID es un tema bastante interesante y bastante controversial. Todos los que somos neumólogos y hemos tenido la oportunidad de manejar pacientes con coronavirus en la fecha, podemos darnos cuenta o hemos sido testigos de la variabilidad de casos que hay y de la importancia de poder detectarlos a tiempo. Uno de los problemas, y quizá la CDC y otros organismos internacionales hicieron saber, es que esta población asmática podría ser una población en riesgo de hacer formas severas de coronavirus o de exacerbar sus cuadros de asma. Vamos a ver, según lo que tenemos de evidencia en estos 6 u 8 meses desde el inicio de la pandemia, vamos a ver la evidencia actual respecto a este tema. Vamos a hacer un resumen y lo que vamos a tocar es el sistema inmune y asma, definiendo algunos conceptos sobre exacerbación o crisis de asma bronquial. Es interesante también poder presentar algunos casos clínicos y haremos pues las preguntas que siempre se plantean, ¿no? Si el asma está asociado a una mala evolución en épocas del COVID-19 o con el COVID-19, y si el COVID-19 es un factor de riesgo para una exacerbación de asma, que es el tema principal de esta charla. Asimismo, vamos a definir características que nos distinguen o que van a distinguir crisis de asma del COVID-19, la gran pregunta que es si se deben usar corticoides en las crisis de asma o no, y algunas consideraciones finales. Este slide siempre me gusta ponerlo porque hace una división de lo que es el sistema inmunológico de una forma muy simple, porque como todos sabemos, el sistema inmunológico es sumamente complejo y más aún cuando se interrelacionan con otras enfermedades o con otras situaciones. Tenemos, por un lado, el sistema inmune innato, que es un sistema que está comprendido por la célula dendrítica, principalmente aquella célula que es la orquestadora de innumerables respuestas inflamatorias y que a su vez producen otras moléculas antimicrobianas, células dendríticas, macrófagos, que van a activarnos una respuesta inflamatoria, liberando citoquinas y otras sustancias a la sangre. Y por otro lado, el sistema inmune adaptativo, que es un sistema más celular y que nos permite también producir anticuerpos, reconocer antígenos y que nos permite atacar directamente a las células infectadas. La sinergia entre los dos, la acción entre los dos, es una actividad importantísima para poder controlar infecciones respiratorias y en especial esta del COVID-19. Y el asma, pues,
es una respuesta. Actualmente este es un slide de Sally Wenzel del año 2012, ya donde ella ya hablaba de un sistema de TH2 bajo y TH2 alto en el paciente asmático, con predominancia de una respuesta de tipo TH2 alto, que está en la mayor parte de los pacientes que presentan asma bronquial y que también está involucrado en esta respuesta del paciente a una infección por coronavirus. Eso permite a los pacientes definirlos según fenotipos que permitan también un tratamiento más personalizado. Pero como ustedes saben, los pacientes que tienen asma bronquial, la gran mayoría no son cumplidores al tratamiento, la gran mayoría tienen muchas fallas en adherencia, la gran mayoría están expuestos a muchas infecciones virales, a muchos alergenos, lo cual permite que puedan presentar exacerbaciones. Entonces, definiendo una exacerbación en el asma, son episodios de empeoramiento de síntomas de asma y de función pulmonar y que pueden ser las manifestaciones iniciales de la enfermedad o pueden ocurrir en un paciente que tiene un diagnóstico de asma conocido en respuesta a un desencadenante, ¿no? Que puede ser un alergeno, que puede ser la falta de adherencia, como ya lo mencioné, o puede ser una falta de una medicación controladora, o que es el tema de hoy, o la respuesta a una infección respiratoria viral alta. Entonces, los factores de riesgo que hay para una exacerbación de asma pueden ser ligados a la medicación, pueden ser asociados a comorbilidades, a exposiciones a diferentes alergenos y a otros factores, ¿no? Cualquiera de estos factores pueden incrementar el riesgo de exacerbación, inclusive teniendo los pacientes pocos síntomas de asma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la medicación, tenemos que el alto uso de SABA, del broncodilatador de acción corta, más de un canister por mes, está asociado a la presencia o a la posibilidad de tener una exacerbación severa de asma bronquial. La no prescripción de corticoides inhalados en aquellos pacientes que lo necesitan también está relacionado a una exacerbación, la pobre adherencia al tratamiento y lo que es común, una incorrecta técnica inhalatoria por parte del paciente. Las comorbilidades también son factores de riesgo para exacerbación, obesidad, reflujo, alergias alimentarias, etc. Y las exposiciones a alergenos como tabaco, contaminación ambiental tan común en nuestra ciudad, y lo que es tema de hoy, las exposiciones también a virus. Entonces, para ilustrarnos un poco hacia dónde nos estamos dirigiendo, vamos a presentar dos casos clínicos bastante ilustrativos, ¿no? Una paciente mujer, es el primer caso, de 62 años, tiene diagnóstico de asma bronquial desde hace 10 años, usa el beta-2 a demanda y en mayo del 2020 hizo un diagnóstico o tuvo un diagnóstico de coronavirus con compromiso pulmonar y una crisis de asma en esa fecha. Acudió a la consulta ya 3 meses después, refiriendo que desde esa fecha tiene una opresión torácica, usa frecuentemente el beta-2 y usa corticoides orales inclusive. Se evidencia el examen clínico, broncoespasmo y es diagnosticada de un asma no controlada y se le inicia una terapia combinada con LABA y corticoides inhalados. Entonces, aquí el virus fue desencadenante de una crisis de asma bronquial y de un no control posterior. El segundo caso ya es un paciente varón de 54 años que tiene ya otras comorbilidades aparte del asma, es hipertenso, diabético, obeso y que usaba habitualmente el beta-2 de forma diaria, ¿no? Y desde hace 10 días presenta malestar, rinorrea y dolores musculares. Hace 3 días se agrega fiebre, tos y dificultad respiratoria y al examen tenía una saturación de oxígeno en 91, estaba taquicárdico y a la auscultación habían crépitos en bases pulmonares a predominio izquierdo, ¿no? La radiografía de tórax nos mostraba tenues infiltrados en vidrio despulido en las bases a predominio izquierdo y la prueba molecular pues fue positiva. Aquí viene la pregunta, ¿no?
¿Será el asma no controlada la causante de la severidad de su cuadro? Esto lo veremos pues más adelante, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si el asma está asociado a una severidad o a una mala evolución del coronavirus 19. Y lo que vemos acá son algunos mecanismos fisiopatológicos del asma que pueden actuar como facilitadores de unas infecciones respiratorias. Y lo que podemos ver en el gráfico, no me funciona el puntero, es que se ha encontrado una producción alterada de interferón alfa y beta, que son interferones 1, en una alta proporción de los pacientes asmáticos, ¿no? Y uno de los mecanismos que han sido involucrados en esta alteración es precisamente la ligazón que existiría de la inmunoglobulina a un receptor de alta afinidad en las células dendríticas plasmocitoides, ¿no? Produciendo a su vez pues, la disminución del interferón de tipo 1. Por otro lado, la inflamación TH2 en el asma, que es muy frecuente en los pacientes asmáticos, está ligada a la producción de interleuquinas, principalmente de interleuquina 4, 5 y 13, por las células TH2 y por las células linfoides innatas 2, ¿no? Y esto ha sido relacionado también, esta alteración, con una protección reducida contra los virus. O sea, son dos factores que hay para que exista supuestamente una producción disminuida contra los virus. Por un lado, la falta o la disminución de la producción de interferón 1 y por otro lado, pues, la alteración en esta inflamación de tipo TH2. Asimismo, el asma también está caracterizado por una abundante interacción de muchas células inmunológicas que pueden actuar también como blancos para ser infectados por virus respiratorios. Y se ha visto, pues, que en el caso particular del coronavirus, se ha visto que los pacientes tienen baja de eosinófilos, tienen una eosinopenia inicial que puede mejorar en el transcurso del cuadro del paciente cuando éste se recupera, dando así a pensar de que podría existir una alteración de este tipo de células. Por último, tenemos que en el contexto de esta respuesta TH2 en el paciente asmático, vamos a tener que se va a producir grandes cantidades de inmunoglobulina E específicas contra diversos alergenos, ¿no? Y han habido también diferentes estudios o estudios recientes que han propuesto que existirían IgE específicos contra ciertos virus. Entonces, es una serie de alteraciones bastante complejas que pueden actuar como facilitadores de infección respiratoria en el paciente asmático. ¿Cómo podemos explicar o qué explicación habría al respecto, ¿no? El riesgo de hacer un coronavirus severo puede estar elevado, puede estar aumentado en los pacientes con asma, especialmente en aquellos que tienen un asma no alérgica. Sin embargo, aún permanece sin aclarar si el paciente asmático es susceptible a una infección por COVID y si esta le causaría una exacerbación de asma. Como les dije al inicio, aunque el CDC ha establecido que los pacientes con asma moderada severa podrían estar en riesgo, en mayor riesgo de hacer un COVID severo, no hay datos hasta ahora que nos apoyen esta afirmación. Y aunque los virus respiratorios, por un lado, son los más comunes disparadores de exacerbaciones en el asma, en el 85% en los niños y en el 50% en los adultos, no todos los virus infectan a los pacientes por igual. Y no hay una clara evidencia que aquellos pacientes con asma puedan estar en más alto riesgo de ser infectados por coronavirus. Por último, es a veces muy difícil diferenciar un cuadro de asma o de crisis asmática en un paciente que tiene coronavirus 19, pero eso lo veremos más adelante. ¿Qué es lo que acontece para responder esta primera pregunta, ¿no?
podemos explicar esto a través de este reporte de prevalencia de asma en pacientes con coronavirus. Lo que se ha visto es que realmente, según los reportes publicados, no existiría pues una prevalencia alta de asma bronquial en aquellos pacientes afectados con coronavirus. Desde los estudios de los chinos, con más de 44,000 pacientes, donde ellos han encontrado una prevalencia tan solo de 2,4% para enfermedades respiratorias crónicas, dentro de los cuales estaría el asma, o sea, la proporción sería mucho menor inclusive, hasta trabajos de los italianos en Lombardía, Italia, en donde tendrían pues menos del 3% de casos de asma en pacientes con coronavirus. Hasta el estudio en Nueva York con 5,700 pacientes en donde vieron una prevalencia de asma de tan solo el 9%. Entonces, realmente lo que se está encontrando hasta la fecha es una baja prevalencia de asma en pacientes con coronavirus severo. ¿Por qué razón? Esas son cosas que iremos descubriendo a medida que sepamos mucho más de esta enfermedad y de su relación con el asma. La segunda pregunta, que es el tema principal de la charla, es si el SARS coronavirus es un factor de riesgo para hacer una exacerbación severa de asma bronquial. Y lo que tenemos acá es que tener en cuenta qué mecanismos hay involucrados en una infección por virus que nos pueden promover a desarrollar una crisis de asma. Y entonces los virus respiratorios pueden inducirnos a nosotros cambios tanto morfológicos como inmunológicos que pueden contribuir al desarrollo de procesos asmáticos. ¿Y esto cómo lo vemos? En primer lugar, los virus respiratorios pueden replicarse en el epitelio de la vía aérea y esto puede alterar la integridad de la barrera epitelial. Por otro lado, las células epiteliales infectadas promueven la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 25, la interleuquina 33 y la linfopoyetina estromaltímica, las cuales pueden inducir activación de células linfoides innatas, de células dendríticas y de células Th2 que van a incrementar esta respuesta Th2 tan importante que presenta el paciente asmático atópico. Por otro lado, durante las infecciones respiratorias virales puede haber también un incremento de las citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 17, que es una citoquina proinflamatoria que es producida por las células Th17 y que está muy ligada también a episodios de exacerbación severa de asma. Por último, los virus respiratorios también pueden infectarnos, pueden infectar a células inmunes como las células beta, los macrófagos o las células T, y pueden contribuir también a la replicación viral y a la propagación de la enfermedad. Entonces, ¿qué hipótesis se han dado para explicar estos fenómenos? El SARS coronavirus se dice que el SARS coronavirus es una enfermedad del tracto respiratorio superior e inferior, como ustedes saben. El receptor principal es la enzima convertidora de la angiotensina tipo 2, que se encuentra ampliamente expresado en los neumocitos tipo 1 y 2, mientras que se dice que en el epitelio bronquial esta expresión se daría muy débilmente. Esta podría ser una razón por la cual los pacientes asmáticos podrían hacer cuadros, o no presentar, mejor dicho, cuadros de exacerbación durante la infección por el coronavirus. Estas otras hipótesis también involucran el rol del eosinófilo y lo que he dicho anteriormente, se ha visto pacientes con coronavirus que tienen un bajo conteo de eosinófilos y cuando se incrementan estos pueden ser un signo de mejoría de la enfermedad y entonces debemos tener en cuenta que en el paciente asmático existe una relación directa entre un conteo de eosinófilos alto
y la frecuencia o presencia de exacerbaciones severas de asma bronquial. Por otro lado, en cuanto a los corticoides, se ha visto que los corticoides inhalados, cuando son usados solos o son usados con broncodilatadores, nos pueden inhibir la replicación de algunos coronavirus, que pueden inhibir la expresión del receptor y que pueden a su vez reducir la producción de algunas citoquinas como la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Para explicar esto, se hizo un trabajo que fue publicado este mes en donde se evaluó la presencia de pacientes con neumonía por SARS coronavirus, se evaluó la presencia de asma bronquial y se evaluó si esta indujo una exacerbación severa o no, si esta neumonía indujo una exacerbación severa o no en los pacientes asmáticos. Entonces, ellos involucraron o hicieron una revisión de 114 pacientes hospitalizados entre abril y junio de este año. Fueron 106 pacientes incluidos, obviamente pacientes con un diagnóstico de coronavirus, y de ellos lo que se vio es que el 21% de ellos fueron asmáticos y el resto fueron no asmáticos. Y entonces, para ello, ellos establecieron 3 tiempos para evaluar la enfermedad o la relación. El primer tiempo fue más o menos un mes antes de ocurrir el cuadro de coronavirus. El segundo tiempo fue entre el inicio de los síntomas y antes de la hospitalización. Y el tercer momento fue durante la hospitalización. Esto fue un estudio hecho en un hospital de Bélgica. ¿Y ellos qué encontraron? Lo que encontraron fue que la gran mayoría de pacientes con neumonía por coronavirus no utilizaron o no tuvieron un tratamiento con corticoide inhalado, y que aquellos pacientes que utilizaron tratamiento con corticoides inhalados fueron muy pocos. Y aquellos pacientes que pudieron utilizar un tratamiento para una exacerbación severa de asma bronquial fueron pues pacientes que se encontraron en el periodo 3, o sea, fueron pacientes fundamentalmente que estuvieron hospitalizados. Entonces, ellos concluyeron a través de este estudio que no existiría una relación clara o no existiría una presencia marcada de pacientes con exacerbación de asma bronquial en los pacientes hospitalizados con coronavirus. Por otro lado, tenemos que plantearnos otra pregunta, ¿no? ¿Debemos usar los corticoides en las crisis de asma y en el asma por coronavirus, en las crisis de asma con coronavirus y en el asma propiamente con coronavirus? Lo que vemos en este gráfico es que en realidad hay diferencias entre los efectos de una terapia corticoide usada en aquellos pacientes asmáticos y en aquellos pacientes no asmáticos que están infectados por el SARS coronavirus. Ante un tratamiento corticoide en un paciente no asmático que tiene COVID, lo que vamos a hacer es pues producir una depleción de interferón de tipo 1 y lo que vamos a producir es un incremento de la replicación viral. Eso es lo que nos dicen los científicos y por eso recomiendan el no uso de corticoides en etapas tempranas del coronavirus en aquellos pacientes que no son asmáticos. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen asma bronquial, nosotros sabemos que el paciente asmático bronquial tiene un gran componente inflamatorio de tipo TH2. Entonces, los corticoides, al actuar sobre la inflamación de tipo TH2, existirían mecanismos de contrabalanceo a través del cual produciríamos un aumento más bien de la liberación del interferón tipo 1 y que permitiría pues que haya una menor replicación viral y que permitiría que haya un clearance viral, que es lo que deseamos en los pacientes para evitar formas severas de enfermedad. Entonces, las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas para el uso de corticoides orales e inhalados en pacientes asmáticos con coronavirus son diversas.
desde las recomendaciones del GINA, en donde recomiendan que todas las personas que tienen asma deben continuar con sus tratamientos, hasta las recomendaciones de organismos como la European Lung Foundation, el British Thoracic Society, The Primary Care Respiratory Society, todos con la evidencia o la recomendación de que se continúe con el tratamiento debido a que no existe evidencia que los corticoides inhalados incrementen el riesgo de adquirir el COVID y por lo tanto advierten a todos los pacientes que continúen su tratamiento y que continúen inclusive con terapias combinadas. Y por último, el National Institute of Health and Care Excellence, el NICE, un organismo bastante considerado para hacer referencias o recomendaciones, también recomienda que los pacientes deben continuar tomando sus medicaciones regulares inhaladas y orales inclusive, y hacer pues todo un plan de manejo para los pacientes asmáticos afectados con COVID. ¿Cuál es la clínica y el manejo de una crisis en el asma que tiene en un paciente con COVID que tiene asma bronquial o en asma bronquial y COVID? Lo que dijimos anteriormente, hay que hacer una buena historia clínica y poder caracterizar a través de un buen examen, poder caracterizar síntomas y signos que nos puedan ayudar a distinguir entre una exacerbación de asma y un COVID-19, ¿no? En una exacerbación de asma podemos tener en la historia, que el paciente nos refiera sibilantes, que nos refiera mejoría del síntoma con el uso del beta-2, es algo muy importante, que existe una variación diurna de sus síntomas, lo cual no existe en el coronavirus, que haya ausencia de fiebre y que haya consistencia de síntomas de alergia, pues, ¿no? Y al examen, que podamos encontrar en un paciente con asma exacerbado la presencia de sibilancias y si es accesible la presencia de un pico flujo expiratorio reducido. En cuanto al COVID, en la historia de un paciente con coronavirus siempre debemos buscar el dato epidemiológico, un contacto cercano, sospechoso, conocido, que haya fiebre, tos continua, inicio de fatiga, puede ser inicio de falta de aire, más o menos entre la cuarta y el cuarto y octavo día de haberse enfermado, que hayan síntomas parecidos a la gripe, ¿no? Que incluyan fatiga, mialgias y dolor de cabeza, y que, como dije anteriormente, que los síntomas no se alivien pues, con el uso de un broncodilatador, ¿no? Y que al examen no encontremos sibilancias y encontremos que un flujo pico puede ser pues, normal, ¿no? Y esta es más o menos una gráfica que nos permite la evaluación y manejo de un paciente que tiene una exacerbación de asma durante un COVID-19, durante el curso de un COVID-19. Ahora está tan de moda la consulta remota que se ha puesto como una herramienta muy importante, a pesar de que algunos aún puedan ser escépticos en su uso, pero yo creo que en estas épocas de pandemia han sido y serán por mucho tiempo aún bastante útiles. Entonces, para recoger información y examen de un paciente afectado con coronavirus y asma, debemos consultar remotamente, ¿no? Y si es posible a través de una videollamada para poder hacer un cara a cara con el paciente, ¿no? Considerar y evaluar a los pacientes asmáticos para la probabilidad de COVID-19 y si los pacientes tienen características de asma, o sea, como dijimos antes, que respondan al aliviador, que tengan alteraciones en el PEF, que puedan tener algunas alteraciones severas como inhabilidad para completar oraciones, una frecuencia respiratoria aumentada, que podamos verlo. Entonces podemos considerar que un paciente puede estar en riesgo de hacer una exacerbación o estar con una exacerbación y tenemos que definir pues la severidad de la misma, ¿no? Si es un paciente con una exacerbación leve a moderada, podemos intentar remotamente manejarlo a través de una videollamada.
Si hay una duda en cuanto a la severidad, debemos tratar de evaluar al mínimo a un paciente que puede estar exacerbado a través de algunas manifestaciones que nos pueda dar. Y si se confirma, pues, la presencia de una severidad del cuadro, inmediatamente referirlo a un hospital, ¿no? Pero si podemos manejarlo bien y responde a la medicación, podemos hacer un ensayo con una terapia SMART. Si hay una adecuada respuesta, podemos iniciar inclusive el tratamiento con corticoides y podemos asegurarnos que el paciente reciba un monitoreo adecuado, que puede ser inclusive un monitoreo diario, ¿no? Si amerita o si es posible en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y por otro lado, si no es un paciente que tenga características de paciente asmático y haya más probabilidad de que sea un coronavirus, entonces hay que referirlo a un hospital donde puedan atenderlo de solamente esa patología y inclusive si no fuera ni siquiera COVID, podemos referirlo pues para diagnósticos alternativos. Entonces, la idea en el manejo de un paciente con crisis de asma que tiene coronavirus es establecer pues un contacto con el paciente, evitar el contacto hospitalario, es lo que se recomienda en realidad, evitar el contacto hospitalario, porque eso aumenta el riesgo de adquirir coronavirus en un paciente con una exacerbación de asma que no lo tenga, que no tenga la infección, ¿no? Y establecer bien la severidad de la exacerbación que nos permita un manejo remoto, ¿no? Un manejo remoto hasta donde se pueda, o que nos diga si el paciente debe ser referido de todas maneras a un hospital para el tratamiento respectivo. Y entonces, por último, tenemos esta gráfica que en realidad nos ilustra la interacción que existe entre el asma y el coronavirus, ¿no? Después de que el coronavirus ingresa a una célula huésped, la célula respiratoria, se activa todo un proceso en nuestro sistema inmunológico que nos permite la liberación de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Por ejemplo, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, y que nos van a hacer que podamos reclutar células efectoras, por ejemplo, neutrófilos, macrófagos, ¿no? Y que activen una cascada, no se ve acá el puntero, y que active aquí una cascada de liberación de citoquinas. En la respuesta, esta es una respuesta inmune innata, es una respuesta inicial. En la respuesta inmune adaptativa, las células presentadoras del antígeno, que son células dendríticas, ¿no? Las orquestadoras de esta respuesta, nos van a presentar al antígeno de coronavirus, a la célula T, y esta célula T va a hacer una diferenciación en células TH1, TH2 y TH17. ¿No? Esta orquestación entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo es, como les dije anteriormente, esencial en una respuesta antiviral adecuada, ¿no? Si existe que la respuesta inmune adaptativa es insuficiente para poder eliminar el virus, la respuesta innata se va a reforzar, lo cual va a permitir una respuesta incontrolable, ¿no?, de liberación de citoquinas, lo que conocemos como una tormenta de citoquinas, que es el mecanismo patológico potencial para una rápida progresión de esta enfermedad, ¿no? Y por otro lado, el asma tiene alergenos que son captados por las células dendríticas, ¿no?, y luego son presentados a la célula TH0, lo que permite, con la presencia
de interleuquina 4 que la célula TH0 pues se diferencia a TH2 y produzca unas citoquinas de tipo TH2, ¿no? Todo este proceso inmunológico permite respuestas inmunes de tipo 2 que nos causan cambios fisiopatológicos en el asma, ¿no? Incluyendo producción de células de IgE efectoras como los eosinófilos, basófilos y los mastocitos. Estas respuestas TH2 y las terapias convencionales que puedan aparecer, como por ejemplo los corticoides inhalados, el uso de anticuerpos monoclonales, la inmunoterapia, etcétera, pueden proveer o podrían proveernos efectos protectores potenciales contra la infección por COVID-19. De manera que esto podría explicarnos finalmente que en el asma habría una suerte de protección contra el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que el uso rutinario de corticoides inhalados a dosis bajas nos puede atenuar la inflamación de la vía aérea. La inmunoterapia también podría suprimir la inflamación y limitar el daño tisular. Y el tratamiento con los anticuerpos monoclonales también podrían bloquear la ligazón de la IgE a receptores de alta afinidad. Entonces, hay una gran interacción entre el asma y COVID que aparentemente, según la evidencia actual, producirían pues mecanismos protectores, mecanismos de contrabalanceo que evitarían formas severas de enfermedad y que finalmente evitarían exacerbaciones severas de asma. Como conclusión, podemos decir que las guías del CDC nos establecen que los pacientes que tienen asma moderada severa pueden estar en riesgo de hacer una enfermedad más severa si son infectados por el COVID-19. Pero sin embargo, no tenemos datos publicados a la fecha que nos sugieran esto, ¿no? Durante esta pandemia, lo recomendable es que los pacientes que tienen asma continúen usando todo su tratamiento prescrito, tener su asma bajo control, a fin de que se prevengan las exacerbaciones que puedan comprometer la vida del paciente y que limiten su exposición a la emergencia y a la consulta ambulatoria inclusive. Los síntomas que nos pueden diferenciar un COVID-19 con una exacerbación de asma pueden incluir, como ya lo mencioné, fatiga, fiebre, tos seca, anorexia, mialgias y disnea, pero tenemos que hacerlo, importante hacer, por ejemplo, por eso una buena historia clínica, recoger buenos datos del paciente y realizar un examen clínico minucioso que nos permita, en la medida de lo posible, poder hacer esta diferenciación. Los pacientes asmáticos que tienen coronavirus 19 o sospecha del mismo deben evitar las nebulizaciones debido obviamente al riesgo de aerosolización y poder usar en el manejo de crisis hasta donde sea posible el uso del inhalador MDI cuya efectividad es comparable al uso del nebulizador. Por último, los corticoides orales pueden ser usados, pero debemos tratar de limitar su uso en la dosis más baja posible y por un corto periodo de tiempo. Por último, este slide he querido ponerlo para dejarles el mensaje final. La actividad física está también relacionada a una buena respuesta inmune que impide una infección respiratoria, que impide infecciones respiratorias, que impiden entrada de los virus a las células. Aún no tenemos nada escrito en relación al coronavirus, pero la actividad física nos permite mantener nuestro sistema inmune íntegro para poder soportar infecciones y que nos permitan pues tener una vía respiratoria menos inflamada y la posibilidad de hacer frente a infecciones como esta que nos han dejado tan
tan devastados en este tiempo actual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Flores, por su brillante exposición. Vamos entonces a dar espacio a la ronda de preguntas para el público virtual que se encuentra en este momento conectado. Doctora Flores, mientras eso ocurre, tengo algunas interrogantes para un poquito complementar lo que usted ha comentado el día de hoy. Primero, el uso de corticoides inhalados de manera crónica, sabiendo que es el pilar terapéutico del asma bronquial, porque va a brindar finalmente el control de la enfermedad, ¿aumenta o no el riesgo del desarrollo de infección por el SARS-CoV-2? Sí, como ya expliqué en la presentación, el uso de corticoides inhalados no se ha visto que no incrementa la presencia de asma bronquial, la presencia de coronavirus, me dijiste, ¿no? Sí, el riesgo a desarrollar infección por coronavirus. Infección por coronavirus. Se ha visto que no incrementa el riesgo de hacer una infección por coronavirus. Ahora, lo que se recomienda, sí, es tratar, obviamente, en la medida de lo posible, y como dije en las conclusiones, de utilizar bajas dosis de corticoides inhalados o, como se ha visto en otros escenarios, tratar de utilizar algunos tipos de corticoides inhalados que pudieran tener un efecto antiinflamatorio deseado, pero menos efectos inflamatorios sistémicos, ¿no? Pero definitivamente la evidencia actual es que no estarían, no nos producirían un incremento de riesgo de hacer coronavirus. Algo que también se está viendo, doctora, es que pacientes que tuvieron COVID-19, sobre todo en formas leves, moderadas, y tenían el antecedente de asma, después de haber desarrollado la infección, quedan todavía con la hiperreactividad bronquial activa y se quejan mucho de necesidad de uso de sabas de manera más frecuente. Mi pregunta es, si ese paciente inicialmente utilizaba corticoides inhalados y solos, no asociados al LABA, se podría en todo caso aumentar el tratamiento, aumentar el paso de tratamiento agregándole la combinación LABA con corticoides inhalados? Sí, definitivamente es un buen planteamiento terapéutico, ¿no? Porque, por ejemplo, en todos los estudios, lo que se ha demostrado, en el estudio que les demostré, donde no había prevalencia o no había casos de asma en los pacientes que fueron presentados, la mayor parte de los pacientes estaban en estadios clínicos 1, ¿no? Y habían pocos pacientes que estaban en estadios severos. Sin embargo, la aclaración o la idea tuya es válida de utilizar o ampliar el tratamiento a un corticoide inhalado con un broncodilatador de acción prolongada, no solamente por escalar fases en el tratamiento de asma, sino porque el corticoide inhalado con un broncodilatador de acción prolongada tiene también efectos sinérgicos para producir mejoría en la enfermedad. Muy bien. Doctora, aquí hay una pregunta con respecto al uso de los antileucotrienos como Montelukast. ¿Hay algún tipo de recomendación de continuarlos o no en esta época de la pandemia del coronavirus? Bueno, no hay ninguna limitación para su uso, o sea, no hay ninguna contraindicación para no usarlos. El antileucotrieno solamente tiene acción contra cierta parte de la respuesta inflamatoria en el asma. No hay estudios que digan que no se deba usar, por lo tanto, la indicación sigue en pie, el poder usarlo juntamente con otro tipo de tratamientos en el paciente asmático que esté bajo ese esquema, o si nosotros queremos escalar en el tratamiento del asma, también podemos usarlo sin problemas. Otra interrogante, doctora, con respecto al rol de los anticolinérgicos inhalados como bromuro de hipatropio, ¿algún comentario con respecto a los pacientes que tienen COVID-19 y asma en el uso de esta medicación? Bueno, en cuanto a los anticolinérgicos son un tipo de broncodilatadores, ¿no? También son usados en pacientes con asma
y también pueden ser usados a grandes dosis en el manejo de exacerbaciones en asma en aquellos pacientes que no tienen coronavirus. Los pacientes que tienen coronavirus y que tienen una exacerbación de asma o que tienen un asma no controlado, también podrían usar esquemas que contengan un anticolinérgico, que puede ser un anticolinérgico de acción corta o de acción prolongada, ¿no? Doctora, en el caso de pacientes que tienen COVID-19 moderado a severo, también el problema que estamos viendo es la presencia de cardiopatía COVID y los pacientes tienden a desarrollar muchas taquicardias, quizás probablemente por compromiso miocárdico. En el caso de este tipo de pacientes que sean de fondo asmáticos, ¿alguna recomendación en lo que viene a ser la terapéutica de su asma? Sí, es una buena pregunta en realidad, ¿no? En primer lugar, si es un paciente que que ha desarrollado una cardiopatía por coronavirus y ha estado en tratamiento antiasmático con esquemas que ya todos conocemos, que pueden contener broncodilatadores de acción prolongada con corticoides inhalados, en esos pacientes hay que continuar utilizando eso, o si no, tratar de cambiarlo con el uso de corticoides inhalados solos y ver cómo va tolerando el paciente la medicación. O sea, tenemos que valorar al paciente en el contexto de su enfermedad, de su estado post-enfermedad, para poder mantener la medicación que inicialmente tenía, o poder modificársela en función a sus secuelas actuales, ¿no? De manera tal que podría utilizarse algún tipo de combinación si el paciente lo tolera, o podríamos pasar al uso de otros tipos de fármacos utilizados en el asma bronquial, como por ejemplo corticoides inhalados a altas dosis, el uso de antileucotrienos y otros medicamentos que puedan ser de ayuda, ¿no? Pero es un manejo personalizado para cada paciente en particular, ¿no? Doctora, una pregunta también que me hacen aquí es algún comentario. Se está viendo que se está usando mucho la acetilcisteína en pacientes que presentan exacerbación asmática inducida por COVID-19. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, en realidad, en las crisis de asma en pacientes no COVID, en primer lugar, no se usa la acetilcisteína, ¿no? Ahora, los pacientes asmáticos que acuden por una exacerbación y que tienen coronavirus, en mi opinión, y eso no he encontrado revisión al respecto, pero en mi opinión tampoco tendrían por qué usar esa combinación. Lo que sí, hay estudios que están utilizando la N-acetilcisteína a dosis altas para el tratamiento de pacientes post-COVID, pero no en el caso particular de pacientes asmáticos. Algo también importante, doctora, que usted comentó, es evitar el uso de corticoides orales sistémicos o parenterales sistémicos en estadios iniciales del COVID, porque vemos que no es la indicación adecuada y puede alterar la evolución de la enfermedad. Pero si viene un paciente a la emergencia con crisis de asma y que coincidentemente está en los estadios iniciales de enfermedad, ¿es válido que se le administre corticoides sistémicos, ya sea parenterales o ciclos cortos reales? Porque eso puede generar confusión. ¿Algún comentario al respecto? Exacto, es bueno hacer la aclaración. El gráfico que se mencionó, que se explicó, fue en el escenario de un paciente que no es asmático y que tiene coronavirus versus un paciente asmático que tiene coronavirus, ¿no? Entonces, el escenario es diferente. Un paciente asmático con coronavirus puede beneficiarse, en el caso de tener una exacerbación, de un tratamiento corticoide, sea con corticoides a dosis altas, en forma inhalada, o sea con corticoides orales. Pero un paciente que tiene coronavirus y que no tiene asma, el efecto puede ser deleterio más bien, ¿no? Entonces hay que tomar esto con mucho cuidado. Muy bien, doctora. Con respecto, aquí me ponen una pregunta. Bueno, ya queda claro que nebulizaciones no se recomienda por cuestiones de bioseguridad. Así es. Eso queda claro. Con respecto al uso de las aerocámaras o espaciadores en el manejo de crisis, en comparación a las nebulizaciones, doctora,
¿se ha visto de que el beneficio es también aceptable? Sí, es más, o sea, el beneficio es paralelo, ¿no? O sea, el uso de la nebulización es un efecto básicamente aliviador por el uso del oxígeno, ¿no? Los pacientes que tienen crisis deben usar y que tienen coronavirus deben usar el MDI hasta donde sea conveniente, hasta donde su situación lo permita y obviamente con el uso de la aerocámara que garantice una buena disponibilidad del medicamento en la vía aérea. Muy bien. Doctora, una pregunta más, un par de preguntas más. ¿Algún comentario con respecto al uso de sulfato de magnesio, que también está dentro de los protocolos de crisis asmática en pacientes con asma y COVID? Sí, justo las guías lo recomiendan. O sea, en el caso de pacientes que tengan crisis de asma severa, se usa o se debe usar el sulfato de magnesio. O sea, definitivamente eso está establecido y se sigue dando. Aún en el contexto de pacientes con COVID, el tratamiento sigue siendo el mismo, pero para manejo de pacientes con crisis de asma severa. Muy bien. Y creo que algo importante como conclusión de esta charla es de que se ha visto según las series que el riesgo importante para hacer COVID severo es el paciente asmático no controlado o el persistente moderado o severo. Entonces creo que es muy importante el enfoque del control de la enfermedad, ya sea con los corticoides inhalados solos y también, bueno, sabemos de que Gina recomienda el uso de combinaciones LABA, corticoide inhalado como formoterol con corticoide inhalado como terapia de rescate y de control. ¿Algún comentario al respecto? Sí, es importante tu comentario, debido a que yo más que por el paciente asmático severo, me inclino más al paciente mal controlado, ¿no? Al paciente que no recibe un tratamiento, que es la gran mayoría de pacientes que tenemos hoy en día, ¿no? Pacientes que no son conscientes de su enfermedad, que dicen que están con su asma controlado, pero sin embargo usan diariamente el beta 2. Son pacientes mal controlados, los pacientes que están, en mi opinión, más en riesgo de hacer una exacerbación severa o que tengan mayor riesgo de hacer un COVID con complicaciones que aquellos pacientes, inclusive asmáticos severos, pero que estén en un tratamiento regular, ¿no? Por eso es importante que nosotros como médicos establezcamos bien la severidad del paciente asmático, tratemos de introducirlo hacia un tratamiento asmático adecuado y regular que le permita el control total de su enfermedad, ¿no? Y en ese sentido lo que tú dices es cierto, hay terapias ahora combinadas que utilizan broncodilatadores de acción prolongada, corticoides inhalados, y que nos permite pues ese efecto sinérgico con menos posibilidades de absorción sistémica y que nos permite una buena respuesta inflamatoria y un control total, ¿no? De manera tal que eso es un buen comentario, Renato, ¿no? Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo en aras del tiempo, agradecemos a la doctora Mónica Flores por su excelente disertación, agradecemos también al Laboratorio Lucol por el soporte técnico y agradecemos también a todos los presentes. Otra vez hago extensivo el saludo del presidente de la Sociedad Peruana de Neumología, el doctor Antonio Tukumoto, y los invitamos a los siguientes webinars que más adelante van a salir, la calendarización, y también los invitamos a nuestro futuro Congreso Virtual de Neumología para el mes de octubre. Doctora, muchísimas gracias por su presentación y esperamos contar con usted más adelante. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches.